Gracias por estar conectado una vez más con Construcción de Paz. En esta oportunidad, en el día de hoy, estamos desde la Universidad San Mateo generando esta señal con vínculos con Prensa, la Federación Nacional de Prensa, y queremos trabajar un tema muy importante. Ya le habíamos indicado el título, La orfandad, es el título que lleva un texto escrito por la catedrática, la abogada especialista en derecho, es de, bueno, hay varias cosas también importantes que decir antes que nada. Se trata de la abogada venezolana, magíster en derecho patrimonial privado por la Universidad Pablo Dolán de Sevilla, especialista en derecho penal, especialista en publicidad y mercadeo, locutora de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido profesora de la Universidad Santa María en la Cátedra de Derecho Económico y directora del Tribunal Disciplinario de la Cámara Inmobiliaria del Estado Anzoátegui en Venezuela. Es decirle que contamos con María Gabriela González, escritora y conferencista. Gratísimo el compartir toda una serie de vivencias que ha traído con un tema de mucha trascendencia que en muchas oportunidades como sociedad que, que tenemos, bueno, ojalá se vea bien, ya sé, estamos mirando en el canal a ver si sale bien la imagen, que logremos trabajar esta temática de una forma tan sincera, honesta y con una claridad conceptual como la que nos trae la invitada especial María Gabriela González. Damos las gracias a la Iglesia Anabautista Unción, a colega, doble colega, abogado, periodista, magíster también de derechos humanos, al igual que nosotros, Ernesto Estrada Weiss, al compañero Yacet Echeverría, que son los que nos hacen posible el que estemos en estas actividades permanentes constantes al aire. Bueno, damos la cordial bienvenida a la doctora, la colega María Gabriela González. María Gabriela, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. María Gabriela. Perdón. Doctor, le decía que muy agradecida de la oportunidad de poder estar hoy compartiendo con toda la audiencia y con los compañeros también que nos acompañan hoy. Es grato que usted se dé a esta tarea de divulgar una serie de vivencias, experiencias que no cualquiera lo hace. Se necesita tener mucho valor civil, mucho arrojo, mucha enjundia y mucha berraquera, como decimos acá en Colombia. Sabemos que usted es venezolana, esto pues también nos hermana mucho más, es pues el país que está a nuestro lado y tenerla aquí con nosotros nos, nos lleva a reflexionar sobre la temática, la orfandad. Doctora, cuéntenos de esa motivación que usted tuvo para escribir ese libro. Sí, doctor. Bueno, básicamente comienza todo con mi testimonio de vida o el interés que tengo por enseñar y explicar acerca de la herida que el ser humano sufre cuando no ha tenido la figura paterna y las consecuencias que se derivan en la vida adulta de no haber tenido papá a tempranas edades. Resulta que cuando yo soy una niña, 9 años tengo, mi papá me deja en una plaza con mis 6 hermanas y nunca más vuelve. Mi papá era un jurista importante en Venezuela. Él escribió 47 libros para el derecho venezolano y era una persona importante en ese momento. Sin embargo, sin una compasión, él le dice a mi madre que va a buscar las llaves de un apartamento nuevo. Nos habíamos mudado de la ciudad de Caracas a Barcelona y la deja sentada en una plaza con estas 7 niñas y sin ningún tipo de conexiones, ni familia, ni dinero. Y ahí comienza un fragmento en la vida de ese niño, porque él se pregunta, y aunque somos quizás vulnerables en edades tempranas, sí tenemos una conciencia. Y yo comenzaba a pensar a esa edad, de hecho, sentada en esa banca, en esa plaza, ¿por qué la figura que te ama, por qué tu padre te deja aquí? No le importa
no tiene ningún tipo de compasión. Es que era desde las 7 de la mañana hasta pasada las 12 de la noche. Estuvimos todo el día ahí esperando que él volviera y pues nunca apareció. Entonces sí pensaba, ¿cómo es que él te deja acá y no tiene ningún tipo de culpa, ¿no? Sin embargo, trataba de justificarlo y pensar, tiene que haber pasado algo. O sea, el interés de poder enseñar acerca de esto viene por la forma como recibo ayuda en esta herida y cómo logro pasar de la famosa frase de la vida que me tocó a la vida que podría tener quizás muchísimos privilegios sin la figura paterna y lograr como liberarte del resentimiento que produce no tener papá cuando tú te sientes menor que otros y que tienes menos acceso a, por ejemplo, la educación, la riqueza y las cosas que pareciera privilegios solamente para los hijos o los que tienen papás. Doctora María Gabriela, vamos por partes. 7 hermanos, 7 hermanas, hermanas todas, ¿verdad? Mujeres. Todas mujeres, sí. ¿De qué edades? ¿Entre qué edades estaban? Mi hermana menor tenía 7, yo tenía 9, la otra 12 y así sucesivamente hasta que la mayor creo que tenía 17. Bueno, vamos por parte y disculpe que estamos escudriñando un poquito más allá. Esa vivencia suya, que sea un ejemplo para todos y todas los que estamos observando, las que están observando, hombres, mujeres, todas las personas, los seres humanos, que de una u otra manera a veces nos damos por afectados con cosas nimias ante una situación y más de uno lo que hace es encogerse y no afrontar las cosas. Esa resiliencia suya, ahora sí queremos que nos hable de ella. ¿Cómo sale de esa situación? ¿Cómo van en familia, en el grupo de ustedes, las 7 hermanas y su mamá? La verdad, yo tenía una relación bien problemática con mi núcleo familiar porque había tenido con mi papá una relación afectiva muy cercana. Entonces, mis hermanas, no sé si alguno de los que está conectados conoce la historia de José, pero es muy parecida a mi historia, la historia bíblica de José, porque mis hermanas me odiaban a causa del amor que había recibido de mi papá. Y no solo mis hermanas, sino que mi mamá también tenía un resentimiento muy grande hacia mí porque ella quería que yo tuviera como una fidelidad hacia ella, porque se había quedado sola y ella llevaba carga. Sin embargo, pues yo guardaba el anhelo como una mujer enamorada, yo guardaba el anhelo de que mi papá tenía una explicación. Entonces, ese amor que tuve con él hasta los 9 años me causó un gran problema porque no tenía entonces el apoyo de mis hermanas ni de mi mamá. Cuando ya tengo yo 18 años, mi madre me dice que ya no puede mantenerme más, que son muchas, mis hermanas se van juntas de dos en dos entre ellas y a mí me toca quedarme completamente sola. Ahora sí, no tenía papá, ni mamá, ni hermanos. Recuerdo haberme sentado en la misma plaza donde mi papá me había dejado a los 9 porque era la misma ciudad y ahí con el morral en la espalda que mi mamá me dio, pensaba, ¿comer hoy y dónde voy a dormir? Y eso es un pensamiento que mucha gente tiene tiene ausencia de la figura paterna y ausencia del núcleo familiar, refiriéndome específicamente al apoyo y la manutención. Piensan, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a salir adelante? Pues realmente en ese tiempo no lo sabía, lo descubrí después, cuando ya Dios me habló del tema desde el punto de vista bíblico, pero la afirmación que había tenido con mi figura paterna hasta los 9 años me daba un sistema de creencias acerca de mí misma diferente a lo que quizás otro que no ha tenido el amor de su padre pueda pensar. Entonces yo decía, recuerdo que pensaba, hoy cuando me quedo sola, puedo hacer con mi vida cualquier cosa. Yo podía elegir, nadie me iba a buscar, ninguna figura de autoridad me iba a regañar por lo que hiciera y tenía mi vida completamente en mis manos. Yo podía diseñar el futuro. Así que lo primero que pensé fue, yo tengo que estudiar, o sea, tengo que estudiar y salir adelante. Y ahí comienza el interés por seguir quizás los pasos de mi papá. Lo amaba muchísimo y él era para mí una figura imponente, importante y un ejemplo. Así que su imagen hizo entender a mí que yo tenía que estudiar. Y ahí comienza como esa primera decisión importante a una edad crucial como los 18 años, donde las decisiones que tomes en ese tiempo de tu vida te van a marcar para siempre.
Sí, y fíjese, hay un detalle que usted estaba indicando, el cómo el haber tenido a su padre hasta los 9 años, cómo la blinda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cómo le da estímulo para seguir adelante. En Sí, psicología, y a mí me gusta mucho la psicología, he leído mucho, he leído, bueno, algo, tampoco mucho, algo. Y uno de los aspectos que tratan es precisamente que la figura paterna y materna debe mantenerse por lo menos, por lo menos los primeros 7 años de vida. Y fíjese, usted habla de 9 años, por lo menos, volviendo a ese aspecto, lo tuvo y mire cómo lo tiene usted como referente. Estudia derecho a raíz de que él era abogado. sí es, doctor. Es tan cierto esto que yo pude tener como una muestra, como quien hace un experimento científico y saca una muestra. Yo tenía varias hermanas, éramos hijas de papá y mamá, y yo podía darme cuenta que había algo diferente entre ellas y yo. Y esa afirmación que mi papá me dio a mí, no se las dio a ellas. Él solía ser castigos, solía ser bastante duro, solía ser inafectivo con ellas, y todo esto causó secuelas diferentes a lo que viví. Y ahí es donde me comienzo a dar cuenta que la paternidad influía de diferentes maneras al que, como usted dice, la ha tenido y al que no la ha tenido. A pesar de ser un padre para todas, en ese momento él era diferente, tan diferente. O esa vocación suya del derecho, pues por supuesto, ya lo dijimos, viene de esa cercanía con su padre. Del derecho, ¿usted qué nos puede decir en cuanto a su formación ya como tal, como ser humano, como persona, que viene en ese proceso de resiliencia? Siempre, Nos imaginamos que le ha servido de mucho porque también somos abogados. sí, doctor. Siempre tuve un sentido y como que mucha pasión con el tema de la justicia, porque como a pesar de haber tenido esa figura paterna hasta los 9 años, pues no es un secreto que también afecta el que de los 9 años en adelante no lo tuviese. No es que yo estaba como blindada del todo, exonerada de todas las consecuencias, porque viví muchas cosas terribles por no haber tenido papá. Entonces, esa vejación propia de aquel que no tiene un respaldo, esa humillación, ese trabajo que te toca pasar en la vida cuando no has tenido figura paterna, desencadenó en mí una pasión por aquellos que estaban afligidos. Yo siempre pensaba que los juristas mentían cuando decían que la justicia era gratis, que el acceso a la justicia era gratis, porque si bien es cierto, el aparato judicial pareciera ser gratis, pues todos sabemos que un abogado cuesta dinero, hay honorarios, hay costas y hay una cantidad de cosas para poder acceder al proceso. Entonces, siempre tuve como una partida dentro de mi ejercicio profesional y dentro de mi vocación de abogado para ayudar a aquellos que estaban en un caso marcado de injusticia. Eso era para mí una pasión que hasta hoy la tengo. Sí, entonces volviendo ya al aspecto humano, usted cuando se enfrenta hacia la vida, hacia estudiar, que ya lo dice, decisión suya, ¿cómo logra entrar a estudiar derecho? Trabajando. Entonces, en una universidad privada y creo que la visión es muy importante, porque la palabra provisión significa pro para la visión. Entonces, cuando tú tienes una visión clara, en mi caso era ser abogado, yo sabía que necesitaba dinero para poder estudiar, pero el hecho de tener una visión te da como un mapa, como qué voy a hacer y cuánto necesito para hacerlo. Y ahí comienzo a trabajar. Tenía una empresa de bienes raíces que tuve por 15 años y con esa empresa de bienes raíces pues pagaba la universidad privada y ahí estudiaba. Ya a muy como a los 28 años ya tenía 2 carreras universitarias, ya tenía maestría y estaba haciendo el doctorado en Madrid en arbitraje internacional. Extraordinario. En ese proceso, doctora, me imagino pues las experiencias gratas e ingratas. Cuéntenos de ellas cuáles pues hace referencia como aportando a su proceso. Sí, una de las consecuencias más duras es la depresión, de sentirte sola,
de sentirte completamente desprotegida, insegura en muchos aspectos de la vida y que yo me di cuenta que aunque sí me iba bien en el ámbito profesional y en el ámbito económico, pues llega un momento donde sí me sentía, y una de las secuelas de no haber tenido la figura paterna, la mujer cuando no ha tenido padre anhela demasiado el respaldo de los hombres. Y llega un momento hasta comprometer la dignidad con tal de tener eso. Creo que una de las secuelas más grandes de no haber padre, en mi caso, fue eso, porque es como haberlo tenido y perderlo es peor que quizás nunca haberlo tenido. Yo anhelaba revivir esos escenarios que había tenido con él y sin duda alguna, pues el perder la dignidad completamente creo que fue una de las cosas más duras y creo que en eso también tengo pasión por ayudar a aquellas mujeres que caen en eso. Ahorita vamos a ese punto. Mientras seguimos en ese periplo suyo de ir escalando de esa situación y de esa depresión, de esa situación en la que se encontraba, que por cierto, pues claro, lógico, no tener a alguien alrededor, a alguien cerca, familiar. ¿En quién se agarró en ese entonces? ¿Quién le sirvió de apoyo? ¿Con quiénes encontró apoyo? Una persona que te pueda decir física no hubo, pero yo enseño esto cuando hablo de la paternidad de Dios. Cuando tú no tienes dinero y clamas a Dios, lo vas a conocer como proveedor. Cuando estás enfermo, Él se va a revelar a tu vida como sanador. Pero en mi caso, yo lloraba todos los días porque no tenía papá y Dios se revela a mi vida como padre. Y realmente es esta afirmación la que recibo que me convierte en una mujer fuerte, en una mujer amada, en una mujer afirmada y ahí sí se abre un tema de ayudar a otros. Entre otras, me trae usted un recuerdo reciente. Un compañero, un amigo de Barranquilla estuvo acá con nosotros, conmigo en particular, ahora este fin de semana, y resulta que ayer él me decía que quería encontrar una compañera. Ya había tenido 3 separaciones, imagínese usted. La respuesta que se me dio, se me dio para dársela a él, fue que buscara adentro primero, que él estaba buscando la felicidad afuera. Y ese es precisamente el punto. Nosotros debemos partir de esa afirmación que usted está haciendo, saber que tenemos un Dios que es nuestro Padre Celestial y que obviamente se manifiesta aquí en la tierra, que eso es lo que nos debe llamar a responder de mejor manera y lo que usted hace también esa proyección social que tiene hacia los demás. Excelente, excelente, excelente. Bueno, fíjese, me encanta mucho que tenemos a nuestro colega, doble colega, magíster en derechos humanos, igual que yo, y también comunicador social periodista, Ernesto Estrada Weiss, pastor, él es obispo de la iglesia anglicana, pastora para que lo sepa, y se motivó para estar acá con nosotros, él ha tenido su compromiso, tenía su compromiso con la iglesia y ahorita está conectado con nosotros. Ernesto, bienvenido. Hola, Pastora Gabriela, un saludo desde Barranquilla, Colombia, una alegría escucharte. Estoy aquí atento, escuchando tu historia desde que comenzó el programa. A Fabio también un abrazo enorme, también desde esta tierrita que lo extraña, pero que está feliz de ver un hijo suyo abriendo caminos por allá en esta Bogotá tan desafiante. Por supuesto, para toda la audiencia, para todo el equipo que está detrás de esta producción. Nada, no le quito mucho espacio con protocolos de saludo, extraordinaria historia y creo que es muy fácil conectar con ella cuando desde el plano natural, espiritual, la experiencia por sí sola nos está contando lo que significa la ausencia de esa figura paterna. Y no solamente lo experiencial, sino la ciencia. Hoy es impresionante. Yo lo vivo diciendo, pastora, o no sé si le puedo decir Gabriela o es necesario que le diga pastora, como usted se sienta más cómoda y Fabio. eh, la ciencia lo ha venido diciendo, lo platicábamos en días pasados que tuve la oportunidad de estar con Fabio unos días antes de que me echara y me diera, no, ya me aburriste, vete para Barranquilla. No, mentira, eso es broma. Y le decía que dentro de los estudios que hoy hacemos para estar
lo más posiblemente a la vanguardia de este espacio científico, espiritual que tanto me apasiona. Hoy la ciencia le ha dado un lugar preeminente a todo esto que antes era un asunto solo, voy a usar una expresión, espero que nadie se ofenda, cuentos de viejas, ¿no? Decimos aquí en la costa, ¿no? Ese tema, eso es para viejita, ese tema del papá, eso la ciencia nada tiene que ver con eso, pero hoy la neurociencia, hoy digamos que la parte dura de la ciencia, tan robusta que se resistía antes a esto, hoy le ha abierto un espacio y entiende más allá del plano natural sin que se convierta en un plano religioso, pero le da una participación ontológica muy importante a esto sobre la figura materna y paterna, y por supuesto que este tema no deja de ser menos relevante tratándose de una experiencia que va también acompañada de la formación. Entonces, no más esperar que este espacio sea extraordinario y que sea de mucha contribución para los presentes, pero también para los que van a llegar en un momento determinado, porque así Dios lo quiera y este espacio les sea de mucha ayuda. Así que, Fabio, yo sigo aquí conectado, escuchando esta apasionante historia y ahí medio que pueda aportaré un espacio, pero Claro, no, hoy claro. quiero ser un feliz escuchar muy, muy detenidamente esta experiencia y aprender de ella. Gracias y bueno, me has hecho recordar también otro aspecto y usted disculpe, pastora, pues vamos a también a reconocerle su título. Mire que, ¿te acuerdas, Ernesto, estando tú acá en Bogotá, que hablábamos de la inteligencia, que se está hablando de inteligencia emocional, todo el mundo la conoce, Por y supuesto. resulta que con el médico psiquiatra Patricio García de Caro tuvimos un programa más de 5 años en CTV Barranquilla. Por cierto, desde ya les invito para el sábado que viene, vamos a hacer un programa especial con CTV Barranquilla sobre el tema de la salud mental en Colombia en honor al Extraordinario. doctor Patricio, que él cumpliría años el 2 de marzo junto con mi señora madre, por eso no se me olvida jamás, 2 de marzo cumpliría mi señora madre, ya 86 años y Patricio estaría como en los 79. Resulta que él me escuchaba hablar de la espiritualidad y él no era nada espiritual, pastora, fíjense, quiero que tenga esta experiencia para que lo evaluemos. Él nada, él era pues más de izquierda y yo estuve en esa también mucho tiempo, pero luego comprendí que sí, que Dios era importante en nuestras vidas. Y a raíz de eso estuvimos conversando, compartimos espacio, doctora, le cuento, yo lo llevé a él a la Universidad del Atlántico y allí propusimos el tema de un diplomado, atención primaria en salud mental. Y él me llevó a CTV Barranquilla en ese entonces. Fíjese, fue un compartir extraordinario. Y luego de tanto estar en ese idas y venidas a la Universidad del Atlántico, a CTV Barranquilla, y era diario. Eso fue una hermandad tremenda, como con Ernesto, que es permanente y constante. Resulta que él terminó haciéndome un obsequio hermoso de un libro titulado Inteligencia Espiritual. Fíjense hasta dónde llegamos, de cómo lo que decía Ernesto, de la ciencia dura, de aquellos que neurocirujanos, etcétera, etcétera, que quiere ver es la materia, quiere ver es lo que logra identificar, y resulta que Lo que el método científico no le prueba, no lo acepta. lo que no toca, lo que no toca, y resulta que vamos mucho más allá. Toda esta experiencia, doctor, y ahora sí pasamos a usted, es vivencial, eminentemente espiritual, doctora. Gracias por ese testimonio que nos está dando, porque eso es lo que nos fortalece enormemente y queremos que usted nos siga orientando en ese vivir, en esa experiencia tan extraordinaria, porque eso es, mucha gente a la palabra resiliencia le tienen como hasta temor y como hasta algo de tabú. Pero doctora, eso es una resiliencia extraordinaria, ¿no parece? ¿Usted qué dice? Sí, muchas gracias, doctor. La verdad es que ciertamente el libro de Colosenses habla de la inteligencia espiritual. Eso es un concepto bíblico. Y ciertamente también Tesalonicenses dice que el ser humano está dividido en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y mucha gente quiere subestimar que somos un ser dividido en tres y que cada una de esas tiene una participación dentro de la vida del ser humano. Bien, no se puede ignorar pues que Dios es espíritu y está comunicándose con el ser humano por medio del espíritu. Es por eso que
Jesús antes de irse, para los que creen en la escritura, él dice, no los dejaré huérfanos, porque el ser humano estaba en una condición de orfandad y él envía un espíritu para resolver esto. Y es el espíritu de adopción que le da testimonio al espíritu humano que es hijo de Dios. En el momento que una persona recibe esta convicción dentro de su ser, se acaba completamente todo lo que es la secuela de no haber tenido padre. Bueno, es reconocer que estamos interconectados, entre otras cosas, porque eso suyo de esa proyección social que tiene ahora es extraordinaria. Eso, pues también nosotros lo llevamos a cabo de diversas maneras. Sabemos que el ser humano como tal necesita un poco de ese, digamos, esa fraternidad, esa hermandad, que de pronto no sea de apellido, porque hasta eso vamos, doctora. Nosotros escogemos a nuestros amigos, nuestras amistades que se convierten en familiares, más que los míos familiares de apellido. Esa es una experiencia que nos ha tocado vivir también y que obviamente se supera. En todas estas experiencias, pues saber que si nosotros, lo que usted decía ahorita nos gustó enormemente, la visión hacia adelante, las metas, los objetivos claros, eso es lo que nos lleva a seguir día tras día en este progreso constante, porque a la larga de eso se trata, de ir avanzando. Y fíjense, usted ya con maestría, doctorado, etcétera, además no pierde la humildad, doctora. La felicitamos porque eso es espiritual. Eso es espiritual. Siga, siga. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, la verdad es que Dios, Él te hace ver que Él es realmente lo que importa, ¿no? Que somos como aquel burrito que llevamos el Mesías sobre los hombros y a veces es que la gente cree que el burro, pues a veces se envanece creyendo que Él es el importante, porque todos aplaudían el burro cuando entraba a Jerusalén y resulta que lo aplaudían porque Él traía a Jesús en los hombros. Y a veces creemos que es porque nosotros somos importantes, pero ciertamente yo, para mí, Dios me dio la oportunidad de estudiar y todo eso para poder hablar de Él como Padre. Cuando yo predico en los lugares donde hay muchos jóvenes, que muchos de ellos tienen papá, lo primero que me preguntan es cómo pagó la universidad, cómo estudió, porque quizás ese es el anhelo que ellos tienen también y al ver que no tienen papá y lo caro que es la educación, sobre todo en Colombia, porque en Venezuela puede ser quizá un poco más barata, ellos quieren saber para también tener fe y una ilusión de poder completar ese sueño también. Doctora, y fíjese, tengo varios testimonios y disculpe que vaya a personalizarlo y usted también, colega Ernesto Estrada, colega Juan David Guzmán. Voy a hacer una confesión ahorita. Doctora, a los 13 años me tocó echar a mi papá de la casa, también abogado, periodista. Le pegaba a mi mamá hasta que llegó un momento en que le dije, le vuelvo a poner un dedo encima y lo mato. A los 13 años. Mi mamá se pone a llorar y yo al día siguiente me fui a trabajar y a estudiar de noche. Y fíjese la paradoja de la vida. Mi papá fue el fundador de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma del Caribe. Yo no pude estudiar comunicación social porque yo trabajaba en el día y me pagaban mi carrera de derecho, que era lo más cercano. O sea, también desde temprano, lo primero reconocía que el estudio era importante y lo segundo, el haber relacionado el derecho con la comunicación, eso a mí me ha dado una satisfacción inmensa y sé que al igual usted, doctora, que se está acercando cada vez más a los medios a través del compañero Juan David con la prensa y con valores cristianos. Valioso, valioso que lo haga porque más de uno me dice que tú dejaste el derecho. No, al contrario, lo estoy mediatizando, lo estoy llevando a través de los medios de comunicación, las redes sociales, porque para mí todo el mundo debe estudiar derecho. Y fíjense usted, terminé siendo muy amigo de mi papá. Yo fui a buscarlo, mucha gente me decía que por qué, que si ya él me había dejado, que tal. No, no, a mí no me importaba eso. Fíjense un detalle, hace más de 30 años. Y de allí para acá he tenido un acercamiento cada vez más con Dios, una vida espiritual que cuando él la conoce Ernesto. Y le comento gratamente, sí es cierto,
se siente la paternidad espiritual y se siente que hay un agarre, que hay un amarre extraordinario, un amarre que liberta, o sea, es una hay unos mensajes muy importantes donde yo estoy, esa relación espiritual, una esclavitud que liberta. Cuando uno está amarrado, cuando uno está comprometido con Dios y con lo que Él ha hecho, porque a la larga vemos a Dios en todas partes, en los demás, en las otras, en los otros, eso nos lleva a ser cada día como más, no solo resilientes, sino agradecido, que era la palabra que quería encontrar. Cuando nosotros le agradecemos a Dios por el solo hecho de ya estar despiertos, por el solo hecho de levantarnos, ya es mucho. Desde temprano hasta tarde agradeciendo, vivir agradecidos por todo, por todo y por todo, lo bueno, lo regular, lo malo, porque todo ahorita cuando le hacía la pregunta de aquellas experiencias que había tenido, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿qué destaca? Entonces, ¿qué resalta? Volvemos a ese punto. Todos tenemos circunstancias amargas, difíciles, otras dulces, gratísimas, y debemos dejar que Dios sea el que nos lleve, que nos guíe, que nos oriente, porque cuando nosotros, por cierto, al amigo que le decía que buscara la felicidad era dentro de su corazón y en la iglesia, cualquier iglesia, le decía que precisamente no está afuera, Dios está con nosotros y está hasta con quien uno menos piensa. O sea, he tenido una experiencia maravillosa ahora último, que cada vez me compromete más a hacer esto que estamos haciendo con usted, esto que venimos de la mano con Juan David, con Ernesto, de seguir abriendo estos espacios, porque no solo es para lo live, para la farándula, para cada uno lo coge a su manera, para el deporte, etcétera, el fútbol está bien, todo eso está bien, el fútbol está bien. Lo que sí es que, ojalá, doctora, sigamos de la mano para llevarle a la gente una orientación real, porque, entre comillas, y disculpe que me he extendido un poquito, pero quiero cerrar con esto, entre comillas, dicen los medios, los grandes medios comerciales, que le están dando a la gente lo que la gente quiere. Es decir, esos reggaetones, esos desórdenes, esa invitación al ron, a la rumba, etcétera, etcétera. Y resulta, fíjese que por ahí sacaron una propaganda, hoy es jueves de cerveza, jueves de cerveza. Imagínense, ya no se conforman con los viernes. Y bueno, si vamos a más comentarios de esto, lo pasaremos toda la noche, pero lo importante es que sí encontramos gente que espera algo bueno, que quiere algo bueno, que se sintoniza con lo bueno, y no es que ahora vayamos a macartizar lo malo, no, de eso se aprende, de todos aprendemos, sigamos con esa mirada, doctora, y de verdad felicitarle públicamente, porque es un ejemplo digno de admirar para las mujeres, fíjese, las mujeres sobre todo, perdone que voy a hacer una propaganda, el viernes que vamos a contar con usted como ponente, estamos con ese tema de memoria de mujeres para la construcción de paz. Es que es importantísimo el reconocer el papel de ustedes en nuestra sociedad, doctora. Eso no hay que dejarlo de lado, al contrario. Y por eso precisamente es que nos agrada enormemente que usted esté hablando ahora mismo de su experiencia, de su resiliencia, de cómo sigue adelante y de cómo se va a parar este viernes ante más de 150 mujeres, a hablarle de todo lo que ha de venir de aquí en adelante, porque esa es otra, siempre tener esa perspectiva, como usted decía, lo de la visión hacia adelante, al futuro. Doctora, coméntenos acerca de lo que viene en su vida. Sí, ahora mismo estoy escribiendo otros dos libros. Uno se llama El escarnecedor, un burlador cruel, y se trata acerca del bullying, lo que hay espiritual detrás del bullying, que es el espíritu del escarnecedor, este espíritu que está detrás de todo lo que son desfiguraciones, amputaciones, ataques con ácido, todo lo que desestructura el ser humano físicamente hablando.
esa burla que a veces parece como sentido del humor, pero lleva detrás el sarcasmo, la maldad, el odio, lleva consigo también que el ser humano se sienta mal con su apariencia física. De eso se trata ese libro, y paralelo a ese estamos escribiendo otro que se llama Corazones Deudores, el engaño de la riqueza, y cómo la sanidad del alma tiene todo que ver con la vida financiera de cada persona. Fíjese, ha tocado, miren, ese par de textos te toca de todo un poco, pero bastante. Eso parece una caja de música con toda una temática, entre otras. Ha estado mencionando ese tema de la riqueza, que la riqueza, volvemos también, la riqueza es hasta espiritual y es interna, que lo demás viene por añadidura, lo dice la misma Biblia, la misma escritura. Si nosotros estamos en este plan y el nivel de justicia, pero una justicia más que la humana, porque la humana tiene sus límites, esa justicia divina, universal, hermosa, que nos lleva precisamente a estar con los demás de mejor manera. Y bueno, felicitarle con toda esa labor que sigue haciendo, que viene haciendo. Doctora, ¿qué piensa usted del papel de la mujer en nuestra sociedad? Ella es sumamente importante, aunque tengo que decir que Dios y creó, diseñó un orden para que las cosas funcionen, y el orden tiene como cabeza a Dios, después de Dios Cristo, después de Cristo el hombre, y después del hombre la mujer. Esto suele generar mucho problema, porque obviamente sabemos que cuando la mujer está herida, por supuesto, ella desarrolla o le toca desarrollar roles propios de la figura masculina, como la provisión, la protección. Muchas veces ella termina siendo la que disciplina a los hijos, y en esto ella endurece esa ternura, ese cariño con la que Dios la diseñó, porque ella no fue creada para ciertas tareas, pero a causa de la ausencia del rol bien desempeñado de los hombres, pues la mujer, ella termina como distorsionada en su función. Sin embargo, hay un verso bíblico de Jeremías que a mí me gusta mucho. La palabra de Dios dice, la mujer rodeará al varón. Y nosotras tenemos un sexto sentido, una percepción espiritual diferente a los hombres. Entonces, pienso que la importancia nuestra es poder ayudar, somos una ayuda idónea, y nuestro mayor trabajo es poder ayudar a que ellos cumplan el propósito por el cual Dios los puso en la tierra. Suena un poco patriarcal, pero la verdad es que ese es el orden bíblico, y cuando las cosas están en orden, funcionan de manera perfecta. La palabra disfuncional quiere decir que no funciona. Y por eso es que tenemos a veces tantas familias destruidas, porque la mujer está fuera de su rol, el hombre está fuera de su rol. Sin embargo, tal como vemos a la Virgen María, como ella ayuda a Dios a traer a Cristo al mundo, ella fue una ayuda en las manos del Padre Celestial. Y así como María, es el rol de cada mujer, poder ayudar en el plan perfecto donde cada una tiene una participación dentro de un plan maestro. Queremos que Ernesto nos complemente esa respuesta. Ernesto, ¿usted qué piensa? No, Fabio, yo estoy aquí, como te dije, atendiendo lo que más puedo con atención a la pastora Gabriela. Ya usted hizo el llamado de atención de llamar a la pastora Gabriela, y yo me voy a sujetar a su Oh, directriz yo, editorial. Así que yo creo, y perdón que me ponga en primer plano, pastora Gabriela, y a la audiencia, y por supuesto a Fabio, ese tema de afectividad es importantísimo. Y el tema que ocurre hoy en nuestra sociedad es que se ha confundido, yo pienso, ¿no? Es una opinión, espero no ofender a nadie también, como lo dijo la pastora, que se ha confundido el bienestar subjetivo, ¿verdad? Con la afectividad. Y creo que ahí se ha dado la alteración de los roles, porque se le ha dicho a la mujer que logrando el bienestar subjetivo, es decir, que ella puede trabajar, ganar dinero, igual, es un bienestar subjetivo, nadie lo niega, pero está de alguna forma generando un bienestar, pero está rompiendo también un orden que no tiene que ver con valoración. La escritura no dice por ninguna parte que el hombre es superior ni inferior a la mujer, son iguales, son creados, tienen unos roles. Yo creo que el tiempo presente ha hecho que la subjetividad, insisto, que esa subjetividad sobre las cosas, sobre la valoración de las cosas, le diga a la mujer, yo puedo estar sola sin un hombre.
o el hombre pueda decir, yo puedo estar solo sin, y no, ¿sí? Y no es que ninguno necesite del otro para ser perfecto, porque como seres humanos y creados bajo la imagen y semejanza de la eternidad, lo que necesitamos encontrar es ese propósito. Yo creo que ahí es donde me parece que esos libros que usted está preparando, sobre todo el de la riqueza, que creo yo hoy se mueve sobre todo en este mundo cristiano, en ese bienestar subjetivo, exitoso, que el Señor le conceda muchas más victorias tempranas en el tiempo presente, que esos dos hijos que está por parir nazcan con su propio éxito ya bajo el hombro, ¿verdad? Decimos con el pan bajo el brazo por aquí por la costa, y que todo vaya extraordinario y que nos permitan estos espacios seguir encontrándonos, pastora. Y muchas felicitaciones por atreverse a decir lo que le dijo, porque estoy seguro que hasta su propio género le quemará en algunos espacios viva por decir lo que dijo. Estoy seguro de eso. Sí, sí, total. La verdad es cierta porque como le decía el doctor, suena muy patriarcal y esto es un tema de conflicto, pero en mi experiencia ministerial, cuando he podido ayudar a una mujer a descubrirse como Dios la creó y a desechar todo lo que es la doctrina de error en cuanto a sí misma, ella recibe un alivio. Ella recibe un alivio para poder desenvolverse como Dios realmente la creó, porque Así es. imagínate una licuadora que le pusiéramos unas piedras y tratemos de licuar, esto la va a destruir. Entonces, ella a veces trata de defender un punto de vista por la herida, pero cuando tú la ayudas comienza a sentirse feliz de cómo Dios la diseñó. Entonces se trata pues de ayudar y de no atacar a nadie con lo que es la paternidad de Dios o lo que son los roles o la posición que Dios le dio al hombre. Y para responder un poco con el tema del libro de las riquezas, se llama Corazones Deudores, el engaño de las riquezas. Y está basado en Primera de Juan, donde el Señor dice, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todo como prospera tu alma. Tal como Correcto. lo decía Ernesto, al parecer se está hablando de un Dios mercantilista, un Dios que todo es dinero, Dios te va a darte, y pareciera como una gran subasta. Un tío rico. Sí, como el tema de la fe parece una gran subasta. Sin embargo, eh, el tema de provisión, este verso de Juan dice, en la medida que prospera tu alma, vas a prosperar en todas las cosas. Entonces, de todas las maneras posibles, tú tienes que buscar la sanidad a los conflictos internos. Tienes que lidiar con aquellas cosas que te marcaron en la infancia porque son producto de quién eres hoy como adulto. Y esa es la manera de prosperar. La escritura dice, yo soy el que doy el poder para hacer la riqueza. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Dios te va a dar una visión. Entonces, mi trabajo con ese libro se llama Corazones Deudores, el engaño de la riqueza, porque muchos están ofreciendo métodos para levantar riqueza y es un engaño. Es un engaño porque dicen, les prometen libertad y ellos mismos son hechos presos. Entonces, no hay un método mágico para hacer riqueza más que el poder que da Dios a un alma que está sana a través de una visión y le da la provisión para ejecutar la visión. Eso es todo. Yo, si me Totalmente. permite, algo Sí, muy rapidito, Fabito, sí, sí, algo sí. rapidito. Yo creo por experiencia, Pastora Gabriela y la audiencia y por supuesto Fabio, en mi experiencia, ¿no? En la experiencia de vida, yo creo que la riqueza produce felicidad cuando es compartida. Yo creo que cuando la riqueza se vuelve un bien que genera bienestar hacia otros, nos convertimos en esa vasija que recibe por dar, o sea, es capaz de recibir para poder seguir dando y dando y dando y no acaparando, que creo que es donde está el gran problema de nuestro tiempo y es desafortunado que incluso dentro de la cristiandad ese sea el modelo que se enseñe, ¿no? De riqueza, de acaparamiento, cuando la riqueza bíblica realmente es lo que usted dijo, es generar, por supuesto, esa riqueza material, pero en una dimensión
que permita no solamente el bienestar propio, sino esa reciprocidad, esa dimensión que la Biblia llama proximidad y que nosotros podemos llamar también por algunos autores otredad. Entonces, fabuloso. Yo sigo, digo, esperando, Fabio, que ese parto se dé pronto para tener ese libro en nuestras manos y poder aprender de la riqueza que esta extraordinaria mujer tiene para darnos y compartirnos. Fabuloso, sí, extraordinario. También me uno a esa satisfacción que se siente desde ahora, antes de que ya ese parto se dé, como dices tú, ese doble, ya mejor dicho, Van mellizo. mellos o gemelos, ¿cómo es la cosa? Entonces, con todo lo que estamos conversando, yo tengo una inquietud para ambos, y es con respecto, tú decías ahorita de la afectividad, Ernesto, y Pastor, usted hablando de todo lo que hemos conversado, de esa orfandad. La orfandad no solamente se da en esos casos en los que ya el padre es ausente, padre es presente, padre es presente y el hijo se siente huérfano. ¿Ustedes qué Sí, opinan? sí, completamente. De hecho, la escritura dice cómo traemos la imagen terrenal, asimismo traemos la imagen celestial. Entonces, el padre biológico lo que hace es traer una imagen de Dios como papá. Y cuando trabajamos en los talleres de sanidad, lo primero que hago es preguntarle a la persona, ¿cuál es la imagen de tu padre? ¿Qué significa la palabra papá para ti? Y cuando me construyen su propia definición o su propia imagen de papá, yo ya me doy cuenta de lo que piensan de Dios. Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, para mí un padre es el que promete y no cumple, para mí un padre es el que tiene favoritismo con los varones, para mí un padre, y ese para mí un padre, que es la imagen que tiene de su padre biológico, es la imagen que va a tener de Dios. Aquí entramos en un tema tremendo porque el comunismo, el socialismo y el ateísmo, que son tres doctrinas de error, tienen esta concepción de que Dios no existe porque la imagen biológica es ausente. Y esto no se da solamente en una ausencia física, como usted decía, doctor, sino una ausencia emocional en esa vida, aunque duerman y coman todos los días sentados en la mesa. Ernesto, ¿qué dices? Yo sigo insistiendo en esto, si me lo permiten, en la confusión que hay. La sociedad moderna ha confundido ese bienestar subjetivo exterior, darle al niño todo, proveer todo, ¿verdad? Es un bienestar hacia afuera, pero no encajar con lo que para mí es la dimensión clave en la persona humana, que es la afectividad. Es decir, ¿cómo genero bienestar interior? Jesús lo dijo de una manera preciosa, pero también otras filosofías perennes lo han dicho. Es decir, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. O sea, no es que el bienestar subjetivo sea malo, es bueno, pero cuando en él se deposita la felicidad, fíjese que la gente pasa diciendo, Pastora Gabriela y Fabio, lo hemos visto, ay, amo mi celular. ¿Verdad? Decir, pero bueno, espérate un momentito, o sea, ¿en dónde está el amor? Es que amo mi maquillaje, o decir amo mi traje, o amo mi chaqueta, o amo mi bolso. Es decir, hemos banalizado casi que lo que significa realmente el amor por convertirlo en puras experiencias. Y eso, tenemos el celular último y vivimos una semana con esa emocionalidad subjetiva, pero a la semana se perdió y hay otro satisfactor y otro. Los niños hoy más que nunca, en terapia escucho muchas veces, es que vivo aburrido, pero no le falta nada, no le falta nada. Es decir, porque se ha confundido el bienestar subjetivo, lo exterior, con el tema de esa búsqueda de sentido del ser humano que nos es inherente por la presencia divina en nosotros, en el que hay que trabajar hacia ese horizonte de la afectividad, hacer crecer esa dimensión, la inteligencia espiritual, mi querido Fabio y Pastora Gabriela, de la que la Biblia nos habla, de la que Jesús de alguna manera nos dejó el trazado cuando dice Lucas en su tradición lucana, y Jesús crecía en gracia y en conocimiento para con Dios y con los hombres. Entonces, creo que ahí está el balance que hay que recuperar con la subjetividad, esa que se vive en el bienestar subjetivo en lo exterior versus esa dimensión de afectividad que viene de adentro, que es esa dimensión clave del ser humano, que si no vive constantemente, que por más que tenga y por más que alcance, se siente vacío, no se siente completo y realizado. Así es.
Ese punto es clave, doctora. Sí, coméntenos eso cuando dice Ernesto, se siente vacío. Sí, completamente, porque el ser humano está tratando de poner su amor en las cosas materiales. De hecho, la escritura lo dice en el libro de Juan, el que tiene un deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida, que incluye materialismo, es porque el amor del Padre no está en él. Una respuesta que no necesita ni siquiera interpretación. Está taxativo en la escritura. Total. Y bueno, ya estamos culminando esta hora extraordinaria, maravillosa. Queremos que usted nos dé, por supuesto, un mensaje muy importante para quienes se han conectado y quienes se van a conectar. Este es un programa que va a seguir pues dándose y multiplicándose. De eso estamos plenamente convencidos. Doctora, ¿qué mensaje darle a aquella persona que se siente? Hay muchos niñas, niños, jóvenes que conocemos que están con depresión, con ansiedad, con intentos suicidas inclusive. Y Así es. ser pues, ya adulto, ¿qué mensaje darle? Sí, realmente el Salmo 22, 2, el rey David cuando estaba orando decía, yo siento que tú no me escuchas, yo oro de día y de noche, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo oro de día y de noche y tú no me respondes. O sea, esta expectación de que Dios no está es lo que el sentimiento que tiene un huérfano. Es alguien que está fragmentado con el tema de la paternidad, produciendo complejo, inferioridad, sentimientos suicidas, depresión, a lo que yo solamente te puedo decir que tienes que acercarte a ti como padre. Yo te pongo mi libro, no es por hacerle publicidad al libro, lo voy a mostrar en cámara, se llama La No, Orfandad, no, es que hay pero que hacerlo. Oh, es mi pastora, historia, que hay que hacerlo, pastor, hay que hacerlo. pero lo Hágame digo el favor. para que la persona no entienda que es un tema de publicidad, sino que el alma se fragmenta en 7 partes cuando no hemos tenido la figura paterna. La identidad, el amor, la fe, la religiosidad también opera. Hay muchas cosas que porque tratamos por las obras de acercarnos a Dios y hay muchas cosas que pasan en el alma de un ser humano que no ha tenido la figura paterna. Entonces, mi forma de ayudar, yo la diversifiqué a través de este libro porque ayudaba de uno en uno teniendo que hacer una consejería de 8 meses quizás para poder traer una persona a libertad. Sin embargo, en este libro Dios me dio la estrategia de poder plasmar esas 7 partes desde el punto de vista bíblico, cómo se fragmenta, pero también cómo erradicar este sentimiento conociendo a Dios como Padre, porque realmente es la verdad de la Escritura la que te hace libre de cualquier flagelo. Entonces, ese es mi mensaje, el que se sienta que está ahora sentimientos de inferioridad, vejaciones, complejos, desamparo, que no tiene ayuda, que esté pensando solamente qué voy a comer y qué voy a vestir, sin duda alguna se está manifestando una herida de orfandad y es necesario conocer a Dios como Padre. Ernesto, ¿usted qué dice? Creo que no, creo que estaba silenciado. No, yo estoy de acuerdo, no podría estar más de acuerdo con eso y fundamentalmente, insisto, creo que nosotros somos seres emocionales que razonamos. La ciencia durante mucho tiempo insistió en negar eso, ¿no? Y puso de lado la emocionalidad, la subjetividad y todo lo racionalizó y lo estandarizó en un método, la psicología, en fin. Afortunadamente, hombres de ciencia como Carl Gustav Jung creo que le hizo un aporte importantísimo a toda esta modernidad. Cuando nos pone en un sentido, por ejemplo, también Víctor Frank con la logoterapia, y nos dice el hombre, y lo dice la escritura, por supuesto también, el hombre, y con ello estoy hablando de la especie como tal, no estoy hablando de género, el ser humano requiere profundamente darle un sentido a su vida y en ese sentido de la vida construir no desde lo exterior, sino edificando ese interior fuertemente. Entonces, por ahí hay que ir. Bueno, fíjese, me agrada mucho los comentarios de ustedes, tanto la pastora, doctora María Gabriela, usted, doble colega Ernesto Estrada, me recuerdan el hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que precisamente trabaja eso que usted está comentando de la logoterapia, hablando preciso de la necesidad que hay
de tener los objetivos claros, de tener las metas definidas y de tener la decisión de seguir hacia adelante, porque realmente eso, pues, obvio que también teniendo claridad de la existencia en la que estamos, que no es tampoco, pues, que nosotros la hayamos creado, ¿no? Nosotros estamos aquí por algo, con alguna misión. Y cuando encontremos la misión en nuestra vida, es cuando mejor vamos a estar identificados con ella, pues vamos de la mano, así como la doctora con sus libros, con sus imágenes, ya van tres, y Ernesto, pues nosotros, yo tengo uno, yo escribí uno que fue, a mí también me afectó la violencia, que vamos a compartírselo en su momento, y yo sé que Ernesto pues también está en esa producción, y yo sé que pronto va a estar pariendo el suyo. Pero como la felicidad es compartida, yo me alegro por los 3 hijos que ya la pastora ha tenido y por el que usted tiene, mi estimado. Así que disfruto de verle ser tan prolijo. Ya llegará mi tiempo. Amén. Claro, claro. Claro, claro. Hombre, doctora, muchas gracias por estar con nosotros en Construcción de Paz en esta oportunidad con ese vínculo con Penal Prensa, con Juan David Guzmán y con, como siempre, con usted, doctora, vamos a estar de la mano. Sabemos que no solo va a seguir en esta oportunidad, vamos a vernos el viernes 1 de marzo en el Centro Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación con este tema Memoria de Mujeres para la Construcción de Paz, que por cierto, esperamos a Ernesto, ojalá pueda venirse, hermano. Estamos con todas las velas puestas hacia ese horizonte. En ese Así oriente es. nos vemos, mi estimado hermano. Y Y por que viene, supuesto, le añade calidad a la invitación poder encontrarnos con la pastora Gabriela, con Yanixa. Va a haber un que montón de viene mujeres Yanixa, extraordinarias ahí a las que sí, hay que irles a aprender. que viene Amén. Yanixa Fontalvo de Valledupar, doctora, fíjese usted, también tiene un par de libros y uno en Oiga, y Juan especial, David también va a estar ahí, creo que tiene invitado un café con panocha, algo así que ese día se pone al día. cuando ella lo sabe. Y gracias, muchas gracias, gracias por No, estar conectado y que sigamos adelante. gracias, estoy aquí para servirles y también para aprender. Dios los bendiga. Un abrazo Bendiciones, enorme, se les quiere, que estén muy bien. bendiciones extraordinarias.
detalle, doctor, y disculpe la pregunta. Sus